Ingreso Fidei. Bueno, pues a continuación voy a presentarles a nuestro segundo panelista. Se va a poner más bueno esta cosa, miren. Licenciado en Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialidad en ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología en la Universidad Nacional Autónoma de México. También especialista en el Natural Family Planning Medical Consultant, en el Creighton Model de Creighton University y diplomado de cirugía laparoscópica de la Universidad de Anáhuac. Ha dado conferencias y charlas en el territorio mexicano, creando conciencia en los jóvenes acerca de este importante tema. Con ustedes y desde el corazón les pido un aplauso para el doctor Joaquín Ruiz Sánchez. Bienvenido, doctor. Todo suyo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes platicando de uno de mis temas favoritos en la vida, que es la sexualidad humana. Yo creo que la mayoría de ustedes que se dedican a trabajar con jóvenes o que son jóvenes han tenido miles y miles de preguntas o reciben miles de preguntas constantemente de mujeres que dicen, bueno, es que yo tengo alteraciones en mi ciclo y por eso tengo que tomar estas pastillas, es que tengo sangrados irregulares, es que yo tengo un problema de salud, fui con mi ginecólogo y me mandó estos anticonceptivos, es que yo me pongo muy mal antes de que venga mi siguiente menstruación. Y todos estamos un poco cansados y tal vez un poco hastiados de escuchar y de recibir siempre las mismas respuestas y de googlear y encontrar generalmente las mismas respuestas. No me dejarán mentir ustedes que nos estamos ya quizá a veces cansados de cursos de sexualidad para nuestros jóvenes y de empezar a buscar un curso y que siempre se trate de hablar de cómo funcionan los anticonceptivos, enseñar a los jóvenes a cómo colocar un preservativo, y decimos, caray, ¿por qué no habrá algo que les pueda hablar de diferente? Déjenme contarles una historia muy personal de manera breve. Cuando yo, hace algunos años, cuando vivía Juan Pablo II, tuve la enorme experiencia y la enorme gracia de poder estar con estas dos personalidades de la historia de la humanidad, y ambos, que fueron para mí como una luz en el camino, ambos hablaban de el aborto como esta gran daño de la humanidad en el pasado siglo y no se diga en el presente. Y ellos insistían que el aborto era lo peor que le había pasado a la historia de la humanidad. Me tocó escucharlos, me tocó escuchar a Juan Pablo II aquí en el autódromo diciendo, jóvenes, si ustedes son lo que tienen que ser, van a prender fuego al mundo. Y siendo joven y escuchando estas palabras ahí en el interior, de repente con otros amigos empezamos a decir, ¿cómo vamos a hacer para frenar el aborto en el mundo? Tenemos que frenarlo, esto es una pandemia, esto es algo que tenemos que detener, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasamos quizá una noche sin dormir tratando de hacer una estrategia en contra del aborto y todos salimos con algo que hacer. A mí me tocaba ser ginecólogo. Después, pues me metí a estudiar medicina, me hice ginecólogo, me fui al mejor lugar del país que consideraba yo para convertirme en uno de los mejores ginecólogos, que la gente pudiera escucharme cuando yo hablaba. Y llegando ahí al instituto me di cuenta de dos cosas. La primera es que se me había olvidado por qué luchaba. Y la segunda es que me volví a encontrar ahí con otro amigo que estuvo conmigo en la noche y nos dimos cuenta de una cosa terrible. La lucha ya no estaba donde nosotros creíamos. Ya no había que luchar en frente de las clínicas abortistas. Ya no había que hablar a las jóvenes sobre no abortar. Ya no había que convencer a los muchachos para no abortar. La trinchera para nosotros estaba en otro sitio.
para poder explicar dónde estaba nuestra trinchera y dónde está actualmente nuestra trinchera, voy a hacer un espacio, un paréntesis científico de 5 minutos. Para la ciencia ha sido un enigma y ha sido muy complicado definir en qué momento empieza la vida. Ha sido complicado porque se la han querido complicar, seamos honestos, pero el hecho es que hoy no hay consenso de en qué momento empieza la vida. Pero en donde sí hay un consenso a nivel mundial es en qué momento se da la fecundación, que es la entrada del espermatozoide en el óvulo, y la cariocinesis, que se da 12 horas después, que es la unión de los gametos del núcleo masculino con el núcleo femenino, generando un nuevo individuo totalmente diferente a los dos anteriores. Y ahí entonces se inicia la existencia de un individuo de nuestra especie. Y eso para todo el mundo está claro. Ahí es la fertilización, ahí es el inicio de la existencia de un individuo de nuestra especie. ¿Dónde viene la duda? Es que esto empieza en la trompa, más o menos ahí donde dice fecundación, y más o menos 7 días más tarde, donde dice nidación, es que se va a implantar. Justamente cuando se implanta se produce una hormona que se llama gonadotropina coriónica, y esta hormona es la que detectan las pruebas de embarazo. Next. Septiembre de 1965, cuando acababan de salir los anticonceptivos al mercado, sale el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y dice: vamos a hacer un cambio en la terminología. Fecundación sigue siendo el momento, o fertilización sigue siendo el momento de la unión de los gametos. Embarazo sigue siendo todo el estado de la mujer desde que empieza, desde la concepción hasta que sale el producto de la concepción. Parto es la salida, aborto es la interrupción de esta concepción. Pero vamos a ver, concepción. Concepción se refiere en esta nueva terminología a la implantación del óvulo fertilizado. Y dicen textualmente: esta definición fue escogida de manera deliberada porque solo ahí nos podemos dar cuenta de que eso existe. Antes no lo podíamos saber porque no hay nada en la sangre de las mujeres que nos diga que ya existe esto. Entonces, de manera externa no lo podríamos saber. 1965, 2018, ya existe forma clínica de reconocer un embarazo antes del 6º día. Se llama factor temprano del embarazo, pero no se hace en los laboratorios porque no da resultado. Long story short, haciéndolo todo esto de manera breve, quiero decirles que el uso de anticonceptivos, que se llaman anticonceptivos porque deberían actuar antes de la concepción, tiene 3 periodos de acción, y que esto es fundamental que lo comprendamos. El primer periodo de acción es que impide que haya ovulación. Si no hay ovulación, no hay embarazo. Si no hay embarazo, no hay aborto. Segundo, impide el avance de los espermatozoides. Si no llegan los espermatozoides, no hay embarazo. Si no hay embarazo, no hay aborto. Pero aguas, porque todo esto falla. De hecho, los anticonceptivos actuales, los que se venden hoy en las farmacias, generan hasta un 60% de ovulaciones en los ciclos de una mujer que los consume. O sea que alguien que consume durante un año aproximadamente 7 veces durante ese año tendrá ovulación, gracias a que han ido bajando el nivel de estrógenos en la cantidad en los anticonceptivos para hacerlos menos malos para la salud de las mujeres. Aún se siguen muriendo las mujeres. Les voy a dar 3 datos muy rápidos que a ustedes les sirven por cuando van a hablar de anticonceptivos. 1. Aumenta 6 veces tu posibilidad de tener un problema trombótico o cardíaco en la vida mientras los estás usando. Aumenta de un 9 a un 26% tu posibilidad personal de tener cáncer de mama mientras los estás usando. Aumenta tu posibilidad de morir de causas desconocidas. Tiene un aumento en la posibilidad de que tengas un cáncer cervicouterino invasor. ¿Y cómo es que yo sé todo esto? No es porque soy ginecólogo, es porque leí el instructivo de los anticonceptivos. Si tienen dudas, consulten su instructivo. Ahí dice lo que les acabo de decir. Claro, luego con otras letras más grandes dice: bueno, pero cuando dejes de tomarlo se te va a quitar el riesgo de cáncer. Claro, muerto ya no te da nada.
Sin embargo, le han ido bajando los niveles hormonales para lograr que sean menos malos para la salud, haciendo que las mujeres funcionen, es decir, ovulen ocasionalmente durante su embarazo, y entonces basamos el efecto anticonceptivo en el tercero: impide la implantación del bebé. Y eso sí es impedir que se siga desarrollando la existencia de un individuo de la especie humana. Y ahí está la verdadera lucha, ahí está nuestro problema. Cuando yo me di cuenta de eso, bueno, aquí les dejo estos 3 datos. 7 de cada 10 mujeres en nuestro país usan anticonceptivos. No sé si ustedes sabían, pero en los hospitales públicos tenemos la obligación, el compromiso de que el 80% de las mujeres que ingresan al hospital salgan o esterilizadas o con un método de larga duración. Y por eso, antes de que le preguntemos su nombre, le decimos con qué se va a cuidar. Como si un bebé además fuera algo que le fuera a hacer daño, de cómo se va usted a cuidar, porque cuando salga a la calle va a haber bebés ahí con metralletas y usted no va a poder. ¿Con qué se va usted a cuidar? Pero bueno, aumenta tu posibilidad de tener cáncer de mama, aumenta tus problemas de riesgo cardíaco, y deberían ser considerados ilegales en todo el mundo. De hecho, eran ilegales hasta que se cambió la nomenclatura y entonces ya no fueron abortivos, ahora solo son anticonceptivos. Pero no porque dejaran de tener su efecto, sino porque se cambió la definición. ¿Qué hacía yo en ese momento? Para mí, cuando descubrí esta realidad, quizá demasiado tarde en mi vida, fue un parteaguas. No podía seguir igual. Llevaba años estudiando para convertirme en ginecólogo y de repente me descubro ahí que el 90% de las cosas por las que una mujer viene al ginecólogo se tratan con esos medicamentos y yo no los puedo usar. ¿Cómo voy a ser ginecólogo si no puedo usar anticonceptivos? Apenas tuve una paciente que me dice: oiga, doctor, dice mi dermatóloga que si de veras es usted ginecólogo, porque ella me mandó anticonceptivos y usted me los quitó, que no puede haber en el mundo un ginecólogo que no recomiende anticonceptivos. Pues sí hay. Pero tuvimos que estudiar, tuvimos que ponernos a darle vueltas y vueltas y buscar y buscar y buscar. Y para mí, la respuesta la encontré cuando volvimos a poner a la mujer en el centro de la atención de la ginecología. Cuando estudiamos no a la menstruación, sino a la que menstrua. Cuando estudiamos no la sexualidad, sino a los que tienen sexo. Y entonces pudimos descubrir muchísimas cosas. La ciencia, de hecho, llevaba 20, 40, 100 años avanzando a pasos agigantados en el conocimiento de la fisiología, la biología, las hormonas de las mujeres y cómo se manifestaban estas. Fue más adelante que encontré en Creighton, en Estados Unidos, al doctor Hilgers, que desarrolló un sistema que se llama modelo Creighton de reconocimiento de la fertilidad. Y ahí encontré grandísimas respuestas. Ahí encontré que él había conglomerado toda esta información y la había puesto junta para que la pudiéramos estudiar de manera sencilla en este librito de más o menos 2000 páginas, pero que si te lo echabas completo ibas a entender cómo funcionaban las mujeres. Y hoy tenemos esta posibilidad que se llama modelo Creighton y que es un sistema de reconocimiento de la fertilidad que de manera muy sencilla y externa cualquier mujer y cualquier pareja puede reconocer. Abajo vemos todos los cambios hormonales y arriba es una gráfica. No se pongan nerviosos, lo que les quiero decir es que de manera muy clara, muy directa, muy sencilla, cualquiera de ustedes puede reconocer los cambios cíclicos que se van generando en el cuerpo de una mujer, identificarlos y graficarlos. Y entonces les permitirá encontrar respuestas para poder vivir adecuadamente su sexualidad. Yo encontré esto y me enamoré. Este es el método Creighton. Y más adelante, qué guapo estoy, qué bárbaro, pero le quiero. Entonces me voy a regresar. Una más. Después del Creighton surgió la naprotecnología, que es la aplicación médica de la naprotecnología y que nos permite a nosotros, sus doctores, con la ayuda de ustedes y de sus gráficas, entender su cuerpo a la perfección, poder estudiarla precisamente y poder tratar prácticamente cualquier enfermedad ginecológica con altísima tasa de éxito.
Este sistema es 99.6% efectivo para no embarazarte y tiene altísimas tasas de éxito para tratamientos de infertilidad, para tratamientos de abortos recurrentes, siempre respetuosos de la vida humana, siempre cooperando con la mujer y con su ciclo, quistes en los ovarios, depresión posparto, síndrome premenstrual, para esas mujeres que sienten que es normal sentirse mal, no es normal, Dios no es tan malo. En fin, yo me enamoré de esta nueva forma de hacer ginecología. Se las quería compartir porque quería darles respuestas a dos preguntas que me hacen constantemente mis pacientes, y es: doctor, ¿qué no hay otra forma que los anticonceptivos? ¿Qué parece que no hay otra forma de cuidarme, que de vivir mi sexualidad más que usando anticonceptivos? Y la otra es: ¿por qué seguimos usando los anticonceptivos si es que sabemos que hacen daño a las mujeres? Y ahí está, sí hay otra forma de hacerlo, y sí se puede usar otra estrategia. Los gobiernos y la industria farmacéutica tendrá sus razones para seguir utilizando los otros, pero nosotros tenemos razones más fuertes para usar esto. Gracias a Dios encontré en el camino a un par de amigos y socios con los que formamos una clínica en Puebla, en donde nos hemos dado la tarea de tratar todo este tipo de enfermedades y afecciones de las mujeres, y que está ahí para servirles. Es la única clínica debajo del río Bravo que hay para toda Latinoamérica. Nos urge que haya más jóvenes involucrados en el conocimiento de las mujeres. Nos urge que haya jóvenes en otras partes de México, en otras partes de Latinoamérica. No podremos llegar a todos lados. Ahí estamos inaugurando la clínica, ahí están algunos de los valores que nos definen, y yo quiero dejarlos con un par de reflexiones. La primera, me tardaría un poco de tiempo en concretarla, pero voy a ser muy específico. Créanmelo, no importa cuánto hagamos por la juventud y la familia, si no cambiamos la mentalidad anticonceptiva, no cambiamos nada. No importa cuántas marchas hagamos, no importa cuánto, no será suficiente para combatir ni el divorcio ni el aborto. La madre, la génesis de la cultura de la muerte está ahí en la anticoncepción, y aquí hay una respuesta. Y dos, si ustedes creen que tienen la formación, compártanla. Si ustedes creen que no tienen la formación para hablar de esto, documentense, y si no pueden, llámenos. Con gusto, hay muchísima información pública en internet, gratuita, para que ustedes puedan elaborar sus pláticas, y hay muchísima disposición de los pocos que estamos involucrados en ir a donde ustedes están y poder compartir esto con más jóvenes, hablar en las escuelas de medicina. Es terrible. Conozco una sola facultad de medicina en el país, una sola, comprometida con la vida, en donde ninguno de sus ginecólogos enseña nada sobre anticoncepción. Solo una, y es el primer lugar a nivel nacional. No soy yo egresado de esa, ni soy su promotor, solo una. ¿Cuántas universidades católicas hay en el país que siguen contratando médicos que hablan de anticoncepción a sus alumnos? Caray, no puede ser. Los dejo en sus manos. Los invito a que reflexionemos muchísimo al respecto. Ustedes tienen lo más valioso en sus manos. Tienen a nuestros jóvenes, tienen la sexualidad. Vamos a seguir hablando los siguientes minutos sobre cómo ser feliz haciendo nuestra sexualidad. No se puede ser feliz si arrancamos mal. El origen es la anticoncepción. Muchísimas gracias. Congreso Fidei.